Y continuamos aquí en Buenos Días Wall Street, por supuesto, con informaciones, pero también con una invitada más que ya forma parte de la Casa de Comercio TV. Y bueno, en este nuevo informe de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, junto a Nielsen, pues nos revela una fotografía que es muy detallada de ese estado de ánimo económico de la isla. ¿Qué sienten los consumidores? ¿Qué proyectan los empresarios en un entorno que está aún marcado por la inflación y la percepción de recesión? Los datos del ICC y del ICE nos invitan a reflexionar. Así que hoy, por supuesto, vamos a analizar esos datos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Hablamos de la licenciada Margaret Ramírez Báez. Licenciada, como cada mañana, bienvenida a su casa Comercio TV. Muchísimas gracias, siempre un placer saludarte. Gracias, licenciada. Para nosotros también es un placer que nos acompañe cada semana trayendo esa información que sucede en Puerto Rico. Y para eso, pues vamos a hablar propiamente de esa confianza del consumidor que nos hemos dado cuenta que ha caído 4 puntos respecto al 2024, que aún se mantiene sobre ese 90% o sobre los 90 puntos, que pues pienso que ha de ser bien, pero quiero que usted nos explique cómo se interpreta ese resultado. ¿Esto es propiamente una alerta o es una señal de resiliencia? Pues mira, ciertamente nosotros en la Cámara de Comercio todos los años comisionamos dos estudios. Uno es el índice de confianza del consumidor y el otro es el índice de confianza del empresario, porque entendemos que obtener resultados sobre ambos estudios es indispensable para la toma de decisiones. En torno al índice de confianza del consumidor, nosotros se lo comisionamos a Nielsen. Este año contamos con una participación de 510 encuestados y ciertamente, como mencionas, se mostró una leve baja en ese índice de confianza de 4 puntos, sin embargo se mantiene sobre los 90, es decir, que sigue siendo un mercado donde la confianza prima, aunque trajo unos resultados, y es que crea una distinción entre la percepción que tienen los jóvenes entre 18 y 34 años y esa percepción que tienen los adultos de 45 años o más y de una clase o nivel económico o socioeconómico alto, que es superior. Es decir, los jóvenes una percepción, al otro lado, los adultos mayores de 45 años de estados de nivel socioeconómico alto, pues tienden a un aumento en confianza durante este año. Eso resulta que en unos niveles óptimos como quieran esa confianza, pero que aunque se mantiene con muestra de preocupaciones importantes, como lo es los asuntos en la percepción laboral, las finanzas personales e incluso trae consigo una debilidad en cuanto al momento en que se hacen las compras. Es decir, tenemos un consumidor que está siendo más prudente en el momento de cuándo voy a hacer una compra, si es el momento idóneo, si es necesario o incluso si el precio que se me ofrece va a estar en otro momento más asequible. Ahora, licenciada, también sabemos que más del 85% de los encuestados en ese estudio considera que Puerto Rico está en recesión. ¿A esto qué impacto tiene esa percepción ya en lo que son las decisiones, por supuesto, de consumo y también decisiones de ahorro dentro de las familias en la isla? El estudio reflejó que un 86% de los encuestados tiene una percepción de que Puerto Rico se encuentra en una recesión. Y habíamos mencionado anteriormente de que sí era probable de que sí estuviésemos en una recesión porque Puerto Rico tiene una dependencia alta a fondos federales, pero incluso ha recibido una cantidad significativa de fondos federales correspondiente a la reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María, que crea un efecto en la economía. Sin embargo, esa percepción del puertorriqueño sigue allí vigente en su psicología y en su realidad. Para que tengan una idea, cada 4 personas de cada 10 piensa que el futuro en Puerto Rico lo ven como un poquito de esperanza, pero no ahora mismo, sino en el futuro. Y de hecho, hay una gran parte de la población piensa que esa situación va a mejorar, pero ciertamente el consumidor puertorriqueño tiene una particularidad y es que reconoce que estamos en un momento de ser más discretos con el uso de los fondos, es decir, que hay que reestructurar en qué se está gastando el dinero, pero también
no deja de gastarlo, simplemente divide o establece prioridades de gasto ante otras. Por ejemplo, ya se está viendo que tenemos una juventud que está renuente incluso al consumo de alcohol. Vemos que están posponiendo o incluso limitando los asuntos que son de entretenimiento e incluso vemos que están ahorrando más dinero en estos gastos que tenían, por ejemplo, de compra de ropa, compra de artículos que no son de primera necesidad, y más aún están retrasando el uso de actualizaciones incluso de aplicaciones tecnológicas e incluso en la compra o renovación de muebles del hogar, etcétera. Es decir, que están usando y conformándose con lo que tienen para incentivar ese ahorro y poder seguir en esa expectativa que se tiene en Puerto Rico. Habíamos hablado previamente del estado de la inflación y eso está en la percepción del consumidor. Ellos incluso en las tres principales preocupaciones que tiene el consumidor, la principal y que ocupa un 17% es ese asunto relacionado a la inflación, seguido de los asuntos de seguridad energética, que claramente también es un asunto importante para Puerto Rico, y tercero por la educación. Y eso equiparándose o poniéndose al lado vis a vis con los asuntos de seguridad, salud y situación político-económica de Puerto Rico, que también ocupan un lugar importante en la mente de ese consumidor. Qué bien, interesantes esos datos, licenciada. Gracias porque nos brinda esa información actualizada. Pero también hay otros datos que también son muy destacados en el gasto mensual de los alimentos que ya hemos visto que ha alcanzado ese nivel más alto desde el año 2019. ¿Esto a qué se debe? ¿Propiamente está respondiendo a una inflación o a hábitos de consumo, incluso a canales de compras que son diferentes? Ha habido un aumento bien significativo entre lo que es el 2025 en comparación con el 2019, incluso de un 25%. Pero sin embargo, cuando lo comparamos con el año pasado, vemos que los números se encuentran bien similares, variando solamente un punto. Es decir, que tenemos una situación similar a la del año pasado en este escenario, donde las personas han preferido ir a los comercios de supermercado de cadena para hacer sus compras, seguido por las tiendas de conveniencia. Esto lo que nos refleja esa percepción esa acción del consumidor ante su percepción, y es que, pues, por ejemplo, disminuyen el consumo en restaurantes y aumentan el consumo de alimentos en sus hogares, y se mantienen en esa línea del sentido de ahorro, con conciencia de que hay una inflación aunque sostenida, pero existente, y entonces están tomando esa provida de vamos mejor a comer en la casa versus ejercer otro gasto, y vamos mejor a apoyar estos supermercados de cadena donde yo consigo productos y alimentos general para mi hogar versus la compra en restaurante o la compra incluso por pedido de comida ya preparada. Y ahora, licenciada, hablemos de ese índice de confianza del emprendedor. ¿Cómo se están posicionando los empresarios ya dentro de ese contexto? ¿Están viendo oportunidades o también comparten ese mismo tono de cautela que estamos viendo aquí en los consumidores? Pues mira, este año, como mencioné al principio, en la Cámara de Comercio también comisionamos lo que es el estudio de confianza del empresario. Este estudio le fue comisionado a una entidad muy respetada en Puerto Rico que se llama Estudio Técnicos y que es liderada por Joaco Villamilú, expresidente incluso de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Ellos llevan 40 años ya liderando lo que son levantamientos de datos económicos y socioeconómicos en Puerto Rico, y entonces nosotros les comisionamos este estudio a ellos, donde se reflejó por un sexto año consecutivo, que eso es interesante, ciertas preocupaciones que tienen los comerciantes en términos de cuál es la situación que lo amarra un poco a la hora de ellos pensar en invertir, ampliar operaciones o incluso pensar en contratar nuevo personal. Y esos son asuntos que sí son bien conocidos y bien mencionados por todos, encabezados por los asuntos de energía y de impuestos, que son dos asuntos que este año hemos sido bien elocuentes en la Cámara de Comercio, atendiéndolo incluso ante la legislatura de Puerto Rico. Y
Atado a eso, lo que son los asuntos de la situación económica general que tiene Puerto Rico y la burocracia gubernamental que está envuelta en ese sentido. Hay una percepción de que del mayor problema que tiene el comercio en Puerto Rico es el alto costo de la electricidad, y de hecho un 45.8% entiende que está mucho más alto y que es una realidad. Y vis a vis a eso, más de un 50% ha tenido que incluso recurrir a tener una fuente adicional de abastecimiento de electricidad, como una planta eléctrica o placas solares, etcétera. Entonces eso nos llama a preguntarnos si realmente se trata de una provida del empresario ante la situación o de un fallo del gobierno que ha sido atendido ante la situación. Nosotros nos inclinamos a entender que claramente se trata de la segunda opción. Hay un nivel de demanda insuficiente y es debido a la percepción que tiene el consumidor de que tengo que aguantarme un poco, aunque tengo una percepción de que va a mejorar en el futuro. Ahora mismo me tengo que aguantar, pero sigo consumiendo, pero lo necesario, y que se extrapola igual al sector empresarial, que lo entiende y entonces tienen una inversión inferior y un proceso también incluso de inventariado inferior. Qué interesante. Incluso también el informe ha mostrado que hay un consumo más estructurado o quizás sea más prudente. ¿Cree que esa nueva cultura de ahorro ha llegado para quedarse en los ciudadanos de Puerto Rico? Mira, ciertamente la confianza sigue estando alta. Es un consumidor con más conocimiento, es un consumidor más precavido, un consumidor que está con cautela mirando qué está pasando, y por el otro lado también tenemos esa misma situación a nivel de los empresarios. Tenemos unos que quieren participando en el mercado, que están preparándose incluso con una esperanza de que las cosas van a mejorar, pero con unas preocupaciones legítimas que son, pues claramente, los asuntos que mencionamos: energía, impuestos, burocracia, etcétera. Realmente seguimos estando en Puerto Rico, el consumo se hace, lo buscan de diferentes canales, contemplando y verificando y comparando precios, pero sí hay unos rubros del mercado que van a tener una contracción, mientras que otros se van a maximizar, como vimos en el índice del consumidor, cómo aumenta y ampliamente los asuntos de comida para el hogar. Licenciada, yo ahora ya viendo ese estudio, y gracias por explicarnos un poquito más de qué significa lo que es los porcentajes que estamos viendo en el índice de confianza del consumidor y en el índice de confianza del empresario. ¿Cómo se pueden traducir esos datos ya en acciones concretas, incluso desde la parte de ustedes, desde la Cámara de Comercio, que busca, como sabemos, siempre impulsar ese optimismo económico y generar más confianza a futuro en las personas, pero también en empresarios? Pues mira, nosotros hacemos desde hace muchos años estos estudios, primero porque nosotros entendemos que la mejor forma de atender los asuntos es con conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento sobre cómo está el mercado, cómo está la percepción de ese consumidor, las empresas tienen la posibilidad de incluso invertir más, programar inversiones, y cuando esa percepción pues merma, pues las empresas lo que hacen es que pues contriñen esa inversión o la posponen. Si tienen algún plan de expansión, pues ese plan queda en gaveta hasta tanto la economía tenga una mejoría. Este estudio nosotros lo vamos a estar presentando durante un evento durante el día de mañana, valga la redundancia, y en el que participa no solamente la empresa privada, sino que también el gobierno, porque es una data importante para ambos sectores a la hora de establecer incluso políticas. Interesante. Bueno, licenciada, como siempre, gracias por traernos por parte de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y de la isla más informaciones de lo que está pasando a nivel económico, y sobre todo también de cómo ustedes están siendo parte de ese impulso de la isla para que continúe creciendo su economía, pero también su inversión como tal. Gracias a ustedes, y ciertamente esto nos dice que los asuntos económicos no se tratan nada más de números. Los asuntos económicos influyen los asuntos que son psicológicos y de percepción. Vemos cómo incluso economías que tienen números similares
Si la percepción es distinta, pues los resultados a fin y a la postre también van a ser distintos. Definitivamente, definitivamente. Muchas gracias, doctora, y bueno, la esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Y con esto, señores, pausa comercial, pero por supuesto regresamos con más, así que no se mueva.